No eran personas influyentes ni líderes religiosos reconocidos. Eran hombres del pueblo, pescadores, artesanos, trabajadores humildes que vivían con lo justo y cargaban los callos del esfuerzo diario. Y aún así, Jesús puso sus ojos en ellos. No buscó títulos ni apariencias, sino corazones dispuestos. Los llamó uno por uno, con una promesa que resonaría a lo largo de los siglos. Síganme, y los haré pescadores de personas. Y hoy, tú también puedes ser parte de este llamado. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta abajo: Señor Jesús, ilumina mi camino. Tu fe puede encender la luz que transforme tu historia. Aunque fueron testigos de milagros, también lo fueron del dolor más profundo. Ellos vieron de cerca la traición más amarga, sintieron o peso da cruz y se confrontaron con un hecho que ningún sabio podía explicar: la tumba vacía. Aquellos 12 hombres, después de ver a su maestro resucitado, jamás volvieron a ser los mismos. Algo se encendió en lo más profundo de sus almas, una llama que no podía apagarse ni con amenazas ni con la sombra de la muerte. El miedo perdió su fuerza, porque el Espíritu les dio valor. Jesús los envió con una misión que trascendería generaciones: llevar su mensaje a cada rincón del planeta. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Lo que había comenzado en las polvorientas costas de Galilea pronto se expandiría como un río incontenible hacia África, Asia, Europa y más allá. Pero esa verdad tenía un precio, uno que cada uno de ellos pagó con su vida. En esta travesía descubrirás cómo murió cada apóstol. Algunos fueron colgados en cruces, otros desollados vivos. Unos partieron en soledad, otros en grupos. Pero todos enfrentaron la muerte con dignidad, porque eligieron morir antes que negar a aquel que les dio vida eterna. Prepárate para adentrarte en una historia escrita con sangre y coraje. No es solo el relato del final de 12 hombres, es el inicio de una fe imparable, nacida en medio del dolor, pero fortalecida por el amor divino. Esteban fue el primero en caer. Apenas 2 años después de la crucifixión de Cristo, la persecución alcanzó a uno de los seguidores más valientes de esa nueva comunidad que ardía con fuego celestial. Su nombre era Esteban, y aunque no formó parte del grupo original de los 12, su fe lo colocó en el centro de la historia. Él no caminó por Galilea con Jesús, ni estuvo presente en la última cena, pero pertenecía a los primeros creyentes, aquellos que vivían impulsados por una fuerza sobrenatural, el Espíritu Santo. Entre todos ellos, Esteban brillaba con una luz distinta. Las Escrituras lo describen como un hombre lleno de gracia y poder, capaz de realizar grandes prodigios entre la gente, pero más allá de lo que hacía, era lo que decía lo que impactaba. Sus palabras llevaban una autoridad que no venía de los libros, sino del cielo. Su voz proclamaba con firmeza el nombre de Jesús, y sus manos sanaban a los enfermos. Las multitudes lo seguían, movidas por algo que no se podía explicar con lógica humana. Y eso fue suficiente para encender el odio. Los líderes religiosos observaron con inquietud cómo el mensaje de Cristo se esparcía como un incendio fuera de control, y Esteban se convirtió en blanco directo de su furia. Un grupo de hombres de la sinagoga de los libertos se levantó contra él. Intentaron debatir, refutar, silenciar, pero no pudieron. Frustrados, recurrieron a la mentira, sobornaron testigos para acusarlo falsamente. Lo señalaron por supuestamente hablar en contra de Moisés y de Dios. Esa acusación, en ese contexto, era una sentencia de muerte. El rumor corrió por las calles de Jerusalén como pólvora. El pueblo se agitó, lo arrastraron públicamente hasta el Sanedrín y lo juzgaron como habían hecho antes con su maestro. Pero Esteban no se acobardó, no se defendió, no intentó escapar. Cuando abrió la boca, fue como si el cielo hablara a través de él.
Desde Abraham hasta Moisés, desde el templo hasta los profetas, repasó toda la historia sagrada de Israel. Y luego, como un trueno que rompe el silencio, dijo la verdad que pocos quieren oír: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. El Sanedrín se removió en sus asientos. La ira comenzó a hervir. Esteban los miró a los ojos y les lanzó la verdad como una lanza al corazón. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos anunciaron la venida del justo, y ustedes lo entregaron y lo asesinaron. El silencio estalló en gritos de rabia. Los líderes no podían soportar esas palabras. El ambiente se volvió denso, cargado de furia. El destino de Esteban estaba sellado, pero en medio del caos, él miró al cielo, y lo que vio cambió todo. Los cielos se abrieron ante sus ojos, y vio a Jesús, no sentado, sino de pie, como si estuviera esperándolo con los brazos abiertos. La gloria lo envolvió. El miedo desapareció por completo. Con voz temblorosa pero firme, dijo: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Eso fue insoportable para ellos. Gritaron como bestias, cubriéndose los oídos para no escuchar más. Se lanzaron sobre él, lo sacaron a empujones de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. El primer golpe quebró su cuerpo, luego vino otro y otro, piedra tras piedra. Pero Esteban no maldijo, no suplicó por su vida. Guardó silencio y oró. Los que lanzaban las piedras dejaron sus mantos a los pies de un joven fariseo llamado Saulo. Él observaba todo con frialdad. No apartó la mirada. Aprobó su muerte. Esteban, cubierto de sangre, respiró por última vez. Pero antes de partir, pronunció una última súplica. No por él, sino por ellos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y con esa oración cerró los ojos y entregó su espíritu. Esteban fue el primero en morir por Jesús y lo hizo como su maestro, perdonando. Su sangre cayó como semilla fértil que haría brotar un bosque de fe y valentía en los corazones de los que vendrían después. El siguiente mártir no sería un discípulo cualquiera, sería uno de los 12, Santiago, el primero de los 12 apóstoles en entregar su vida por causa del Evangelio. Hermano de Juan, también pescador en el mar de Galilea, fue uno de los primeros en dejar todo cuando Jesús le dijo: «Sígueme». Santiago formaba parte del círculo más íntimo de Jesús. Estuvo presente en momentos donde otros no fueron llamados. Fue testigo de uno de los momentos más extraordinarios, la resurrección de la hija de Jairo. Estuvo entre los 3 que contemplaron la gloriosa transfiguración de Jesús en la montaña. Y también fue uno de los que se quedaron dormidos en Getsemaní mientras su maestro lloraba sangre en una noche de agonía. Pero cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, algo dentro de él despertó con un fuego incontenible. El miedo fue reemplazado por una valentía arrolladora, y su voz comenzó a resonar en las calles de Jerusalén, proclamando con convicción que el rey había vencido a la muerte. Por eso fue marcado. La ciudad ya no era la misma. La cantidad de creyentes aumentaba cada día, y eso perturbaba el equilibrio de poder. Herodes Agripa I, ávido de poder y ansioso por agradar al Sanedrín, decidió actuar con dureza. Necesitaba enviar una señal de advertencia, una demostración de fuerza. Eligió al más visible, al más intrépido, Santiago. Lo arrestaron sin previo aviso. No hubo juicio ni defensa, solo un veredicto frío: muerte por espada. Pero en medio de esa injusticia brutal, ocurrió algo que nadie esperaba. El soldado encargado de escoltar a Santiago hacia su ejecución fue conmovido profundamente. Tal vez fue la paz que vio en sus ojos, o la ausencia total de odio y amargura. Quizás fue simplemente el Espíritu de Dios tocando una alma endurecida en su último momento. No lo sabemos con certeza, pero sí sabemos esto: aquel mismo verdugo cayó de rodillas a su lado, confesó a Cristo como su Señor y pidió morir junto a él. Y así fue. Ambos fueron llevados fuera de la ciudad,
el apóstol Santiago, y un hombre desconocido que, en el último instante, eligió la eternidad. Al amanecer, la espada descendió y sus vidas fueron entregadas. Santiago se convirtió en el primer apóstol en derramar su sangre por Jesús, pero su historia no terminó allí. Con el paso del tiempo, surgió una antigua tradición que decía que sus discípulos, guiados por una inspiración divina, recogieron su cuerpo y lo trasladaron en secreto a tierras lejanas, las costas del norte de Hispania. Allí, enterrado en silencio, su tumba permaneció oculta por siglos, hasta que fue descubierta. A partir de ese momento, nació un nuevo fuego, el Camino de Santiago. Desde entonces, millones de personas han recorrido esa ruta milenaria, caminando durante días, semanas o incluso meses, siguiendo sus pasos en busca de respuestas, de paz o de un encuentro con Dios, porque la sangre de Santiago se convirtió en camino, en testimonio eterno. Aunque en realidad él no fue el primero de los 12 apóstoles en morir. El primero fue Judas Iscariote, pero su final no fue como mártir, sino como traidor. Mientras los demás darían la vida por su maestro, Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Sí, Judas Iscariote fue uno de los 12. También fue llamado, también caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas, fue testigo de sus milagros, vio el agua convertirse en vino y comió del pan multiplicado. Compartió la copa en la última cena, recibió palabras de amor y advertencia. Pero, aun con todo eso, su corazón tomó otro rumbo. Era el encargado de las finanzas del grupo. Inteligente, reservado, analítico, pero en su interior algo se rompió. Quizás fue la avaricia, o quizás nunca permitió que Jesús transformara su alma. Sea como sea, su traición fue la herida más profunda en la historia del Evangelio, porque no vino de un enemigo, sino de un amigo. En el jardín de Getsemaní, mientras la noche estaba cargada de tensión y los pasos de los soldados se acercaban, Judas dio un paso al frente. Con un beso, marcó al Hijo de Dios. Jesús le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y ese momento silencioso fue el comienzo del fin. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, la culpa lo envolvió como una tormenta. Aquellas monedas de plata que recibió por su traición ahora pesaban más que el mundo sobre su alma. Corrió al templo, buscó a los sumos sacerdotes e intentó devolverlas gritando: «He pecado, he entregado sangre inocente». Pero ellos se burlaron. ¿Y eso qué nos importa? Ese es tu problema. Judas arrojó las monedas en el suelo del templo y, consumido por la desesperación, se alejó de la ciudad. La Biblia nos presenta 2 versiones sobre su final. En el Evangelio de Mateo se dice que se quitó la vida colgándose de un árbol. En el libro de los Hechos se relata que cayó y su cuerpo se destrozó contra la tierra. 2 narraciones distintas, pero un mismo desenlace: la tragedia. Con las monedas que dejó atrás, se compró un campo que, hasta el día de hoy, se recuerda con un nombre oscuro: Acéldama, el campo de sangre. Judas no murió proclamando a Cristo ni siendo perseguido por su fe. Murió consumido por la culpa, devastado por sus propias decisiones. Su nombre quedó grabado como símbolo eterno de traición. Pero su historia también es una advertencia, porque no basta con estar cerca de Jesús, ni con conocerlo, ni con servirle. Lo esencial es rendirle el corazón. Judas caminó con él, pero nunca permitió que lo transformara por dentro, y cuando llegó la hora de la prueba, eligió la oscuridad. La muerte de Judas dejó un espacio abierto, una grieta en el círculo de los escogidos. Jesús había elegido a 12, y ahora solo quedaban 11. La traición había quebrado una unidad que debía restaurarse. Pero Dios nunca deja su obra incompleta, y ese vacío se convirtió en el inicio de un nuevo capítulo, el llamado de Matías.
Matías no formaba parte del grupo original de los 12, pero no era un extraño. Él había estado allí desde el principio, caminando junto a los demás discípulos, compartiendo la misma fe, el mismo pan y la misma esperanza. Fue testigo silencioso de milagros, de enseñanzas y del poder transformador de Cristo. Y después de la caída de Judas, los apóstoles sabían que debían actuar. La unidad debía recuperarse. El número 12 tenía un valor espiritual profundo. Representaba las tribus de Israel, el diseño divino. Entonces se reunieron en oración. Tú, Señor, que conoces los corazones, muéstranos a quién has escogido. Y confiando plenamente en la guía del Espíritu Santo, echaron suertes. El resultado fue claro. Matías fue elegido. Y desde ese momento, Matías abrazó su nueva misión con una pasión ardiente. Su voz comenzó a alzarse en Jerusalén con el mismo fuego que los demás apóstoles. No era menos. Predicaba con ojos encendidos de convicción, proclamando que Jesús había vencido a la muerte y ofrecía redención a todos. Su mensaje tocaba corazones, desafiaba estructuras, y por eso fue señalado. Las autoridades religiosas, inquietas por la expansión del Evangelio, lo acusaron de blasfemia por proclamar que Jesús era el Mesías. La tensión creció. Las calles de Jerusalén se llenaron de rumores, de miradas hostiles. Matías fue arrestado sin misericordia. No hubo juicio justo. Fue condenado rápidamente. Lo llevaron fuera de la ciudad, pero él, lejos de temer, levantó sus ojos hacia el cielo, hacia esa luz que siempre lo había guiado, y oró, no por él, sino por sus verdugos, porque entendía que su odio nacía de una ceguera espiritual. Entonces las piedras comenzaron a volar. Una tras otra golpearon su cuerpo, cubriéndolo de polvo y sangre. Y cuando ya caía de rodillas, aún consciente, un soldado romano se acercó, y con una espada afilada le cortó la cabeza. Así fue como Matías selló su fe con sangre. No buscó fama ni gloria terrenal, solo deseaba ser fiel, y con su martirio el círculo fue restaurado. El número 12 volvió a estar completo, y la misión continuó. Después de su muerte, la llama del Evangelio no se apagó. Al contrario, se extendió hacia el norte, alcanzando regiones distantes. Y uno de los que llevó esa luz fue Andrés. Andrés, hermano de Pedro, era diferente. Un hombre de pocas palabras, pero de pasos firmes. Fue uno de los primeros en reconocer al Mesías. Antes de seguir a Jesús, había sido discípulo de Juan el Bautista, y cuando Juan señaló a Jesús y dijo, «He ahí el Cordero de Dios», Andrés no dudó. Corrió lleno de emoción a buscar a su hermano Simón y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías». Desde ese instante su vida cambió. Aunque no pertenecía al círculo más íntimo como Pedro, Santiago o Juan, Andrés siempre estuvo allí, silencioso, pero constante. No buscaba ser protagonista, solo quería servir, y después de la resurrección, su voz se volvió fuerte, comenzó a predicar donde nadie quería ir. Viajó por Asia Menor, atravesó tierras difíciles como Escitia y llegó hasta Acaya, en la región de Patras, Grecia. Allí, en tierra extranjera, proclamó a Cristo con valentía, pero su impacto fue tal que las autoridades no lo soportaron. El procónsul, enfurecido por las multitudes que se convertían, ordenó su arresto. Le exigieron que dejara de predicar, pero Andrés se negó. Entonces fue condenado a morir crucificado, y cuando le mostraron la cruz, él sonrió. Los verdugos no entendían. Andrés dijo con voz serena, «Durante años he deseado este momento. No me avergüenzo de la cruz, porque en ella mi Señor venció al mundo. Solo pidió una cosa, no ser crucificado como Jesús. No se sentía digno. Por eso ordenaron fabricar una cruz en forma de X. Lo ataron con sogas en vez de clavos para prolongar su agonía.
Y durante 2 días completos, colgado de esa cruz, Andrés predicó. Desde lo alto, su voz proclamaba el amor de Dios, el perdón, la vida eterna. Las multitudes se detenían a escucharlo. Algunos lloraban, otros se burlaban, pero nadie quedaba indiferente. A medida que su cuerpo se debilitaba, su espíritu se fortalecía, y al tercer día, su voz se apagó, sus ojos se cerraron, y su alma fue recibida en la gloria. La cruz en forma de X se convirtió en su símbolo, la cruz de San Andrés, un emblema eterno de humildad, entrega y fidelidad hasta el último aliento. Andrés no escribió cartas ni fundó iglesias famosas. Su nombre no se repite en cada esquina de la historia cristiana, pero su vida entera fue un sermón viviente, y su muerte, colgado en aquella cruz en forma de X, fue una de las declaraciones de fe más poderosas que el mundo haya presenciado. Después de su martirio en tierras griegas, el mensaje del Evangelio ya vibraba en todo el Imperio Romano, pero junto con su expansión también crecía la persecución. En el epicentro de todo estaba su hermano, Pedro, Simón, su nombre de nacimiento, pero Jesús lo rebautizó como Pedro, la roca, y sobre esa roca prometió edificar una iglesia que ni las puertas del infierno podrían derribar. Pedro era el vocero del grupo, el primero en declarar: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente». También fue el primero en caminar sobre las aguas, y el primero en negarlo. Aquella noche oscura, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió de lejos. Frente a una fogata en el patio del sumo sacerdote, negó conocerlo 3 veces. Entonces el gallo cantó, y el corazón de Pedro se quebró. Lloró amargamente, hundido en culpa, pero no fue abandonado. Después de la resurrección, Jesús fue a su encuentro. A la orilla del lago, junto a brasas encendidas al amanecer, lo miró a los ojos y le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Y Pedro, con el alma desnuda, respondió: «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo». Entonces Jesús no solo lo perdonó, lo restauró. Le dijo: «Apacienta mis ovejas». Y añadió una profecía: «Cuando seas viejo, otro te llevará a donde no quieras ir». Pedro comprendió. No solo estaba siendo levantado, estaba siendo preparado para morir por su maestro. Después del día de Pentecostés, Pedro se convirtió en una columna imparable. Su predicación era fuego. Miles creyeron, sanó enfermos, levantó muertos, enfrentó al Sanedrín con valentía. Cuando llegó su hora, dejó Jerusalén y llevó el mensaje hasta la mismísima Roma, el corazón del imperio. Allí fundó la comunidad cristiana que resistiría siglos de opresión, pero en el año 64 d.C. todo cambió. Bajo el reinado del emperador Nerón, Roma fue consumida por un incendio devastador que redujo barrios enteros a cenizas. Se rumoraba que el propio Nerón lo había provocado para despejar terreno para su suntuoso palacio, la Domus Aurea. Pero cuando la presión del pueblo creció, Nerón necesitaba a un culpable. Apuntó contra los cristianos. La persecución fue salvaje. Hombres, mujeres y niños fueron arrestados por centenas. Algunos eran cubiertos con pieles de animales y arrojados a los perros. Otros eran crucificados, y muchos fueron quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los jardines del emperador. Entre ellos estaba Pedro. Fue arrestado y sentenciado a morir crucificado, pero antes de que lo llevaran a su ejecución, hizo una última petición: «No soy digno de morir como mi Señor, crucifíquenme cabeza abajo». Y así lo hicieron. En una colina polvorienta conocida hoy como el Monte Vaticano, erigieron una cruz invertida, y allí, colgado boca abajo, Pedro entregó su espíritu. No huyó, no gritó, no maldijo, solo se entregó completamente. Su sangre cayó sobre una tierra que intentó destruir el Evangelio, pero sin saberlo, lo sembró. Hoy, en ese mismo lugar, se levanta una de las mayores iglesias del mundo,
la Basílica de San Pedro. Pero su verdadero legado no está en mármol ni en cúpulas doradas. Vive en cada alma restaurada, en cada persona que cayó, lloró y fue levantada por la gracia. Porque Pedro fue humano, impulsivo, testarudo, emocional, pero también fue valiente, perdonado y fiel hasta el final. Y sin embargo, Pedro no fue el único que encontró la muerte bajo el reinado de Nerón. ¿Recuerdas la muerte de Esteban? Apedreado hasta su último suspiro. Entre la multitud había un joven fariseo que lo observaba con frialdad. Aprobó su ejecución, y su nombre era Pablo. Su nombre era Saulo de Tarso. Y si alguna vez existió un hombre que encarnara el poder del Evangelio para transformar el alma humana, fue él. Criado como fariseo, experto en la ley, ciudadano romano y conocedor profundo de las Escrituras, Saulo era todo lo que el mundo religioso admiraba, y al mismo tiempo, el enemigo más temido por los primeros cristianos. Él no solo despreciaba a los seguidores de Jesús, los perseguía con furia. Después del martirio de Esteban, algo se activó dentro de él. Saulo iba de casa en casa, sacando por la fuerza a hombres y mujeres que creían en Cristo. Los arrastraba por las calles, los encarcelaba, y aún así no era suficiente. Quería más. Se presentó ante el sumo sacerdote y pidió cartas de autorización para ir hasta Damasco. Si allí había creyentes, los encontraría. No importaba si eran hombres o mujeres, los ataría y los llevaría como prisioneros a Jerusalén. Así comenzó su viaje. El sol ardía en lo alto cuando en el camino a Damasco una luz cegadora lo envolvió. No era un brillo normal, era más intensa que 1000 soles. Saulo cayó al suelo, incapaz de ver, desconcertado, y entonces una voz resonó desde el cielo. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Él, temblando, respondió, «Señor, ¿quién eres?» Y la voz respondió, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». En ese instante, todo cambió. Durante 3 días, Saulo no comió, no bebió, no veía con los ojos, pero por primera vez comenzó a ver con el corazón. Aquella luz no solo lo cegó, lo despertó espiritualmente, y así inició uno de los ministerios más impactantes en la historia del cristianismo. Aquel que antes perseguía a Cristo, ahora lo predicaba. Aquel que odiaba, ahora amaba. Aquel que destruía iglesias, ahora las fundaba. Viajó más que cualquier otro apóstol. Cruzó Asia Menor, Siria, Grecia, Macedonia, Italia. Fundó comunidades en ciudades clave como Éfeso, Tesalónica, Filipos, Corinto y Roma. Habló en sinagogas, plazas, barcos, cárceles, mercados y hogares humildes. Donde otros veían peligro, Pablo veía una oportunidad. Fue apedreado en Listra, azotado en Filipos, encadenado en Jerusalén, pero jamás se detuvo, y Dios lo guardó una y otra vez. En uno de sus viajes a Roma fue llevado como prisionero. El mar estaba enfurecido y pese a sus advertencias, el barco zarpó. Por 14 días la tormenta no dio tregua. Perdieron toda esperanza. Pero Pablo, en medio del caos, se levantó y dijo con firmeza, «Ninguno de ustedes morirá. Esta noche un ángel del Dios a quien sirvo estuvo conmigo». Y así fue. El barco naufragó cerca de una isla llamada Malta. Aunque la nave fue destruida, todos sobrevivieron. En Malta, los isleños los recibieron con bondad, encendieron una fogata para calentarlos. Mientras Pablo recogía leña, una serpiente venenosa se le enroscó en la mano. Los habitantes lo miraron horrorizados, esperando verlo caer muerto, pero Pablo sacudió la serpiente en el fuego y siguió hablando como si nada. No se hinchó, no cayó, no murió. La gente quedó asombrada. Pensaron que era un dios, pero Pablo no aceptó adoración. En vez de eso, predicó a Cristo. Habló del Evangelio y sanó a muchos enfermos.
quedó claro que el poder no venía de él, sino de aquel que vivía en él. Después del invierno, los romanos le permitieron continuar. Finalmente llegó a Roma, no como misionero libre, sino como prisionero. Pero ni las cadenas ni los muros lo detuvieron. Desde allí escribió cartas que cambiarían el curso de la historia. Cartas que todavía hoy fortalecen millones de corazones. Convirtió a carceleros, predicó a autoridades, formó discípulos que continuaron su legado. No fue uno de los 12, pero sus palabras quedaron grabadas en el Nuevo Testamento como testimonio eterno. Durante 2 años, bajo arresto domiciliario, recibió a todos los que lo buscaban. Siguió enseñando, alentando, discipulando. Pero tras el gran incendio de Roma, cuando Nerón culpó a los cristianos, decidió eliminar a sus líderes. Primero fue Pedro, y ahora era el turno de Pablo. Como ciudadano romano, no podía ser crucificado. Entonces fue condenado a morir decapitado. Lo llevaron fuera de la ciudad por la vía Ostiense hasta un lugar solitario donde se ejecutaban condenas sin espectadores. Y Pablo no huyó, no titubeó. Sabía que su hora había llegado. Desde una celda oscura y húmeda, Saulo de Tarso, ahora conocido como Pablo, tomó pluma y pergamino para escribir lo que sería su última carta, dirigida a su amado hijo espiritual, Timoteo. Con mano firme, pero corazón rendido, le confesó: «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que el Señor me tiene reservada». No eran palabras de derrota, sino de victoria. No hablaba como prisionero, sino como campeón espiritual que sabía que su alma pertenecía al Rey eterno. Entonces, con serenidad en su rostro y el corazón en paz, Pablo inclinó el cuello, y la espada romana descendió con fuerza. Su cuerpo cayó, pero su espíritu ascendió como ofrenda viva. Pablo no fue parte del círculo original de los 12, pero su impacto fue tan profundo que se convirtió en una de las columnas de toda la cristiandad. Sus cartas, escritas desde cárceles y campos de misión, siguen hablando hoy con poder y autoridad. Su vida entera gritaba una verdad que arde a través del tiempo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mientras tanto, mientras Pablo enfrentaba la muerte en Roma, el centro del imperio, otra ejecución silenciosa se preparaba en Jerusalén, la ciudad santa. La misma ciudad que crucificó al Maestro y donde Esteban fue apedreado, ahora levantaba su mano contra otro líder de la iglesia naciente, Santiago el Menor. Su nombre era Santiago, hijo de Alfeo. En las listas de los 12 apóstoles aparece sin estruendo. No hay milagros espectaculares ni discursos públicos atribuidos a él. Pero su vida era un reflejo constante de fidelidad. Lo llamaban Santiago el Menor, no por ser menos importante, sino por su perfil bajo. Era un gigante silencioso de la fe. Después de la resurrección, cuando muchos discípulos fueron enviados a regiones lejanas, él decidió quedarse. Permaneció en Jerusalén, la ciudad donde todo había comenzado. Allí se convirtió en un pastor entre los primeros creyentes, guiando a la comunidad con ternura, convicción y una paciencia que lo distinguía. Mientras otros huían de la persecución, Santiago permanecía firme. Cuidaba a los heridos, enseñaba a los nuevos, consolaba a los que dudaban. Era un faro en medio de la tormenta, y su constancia lo convirtió en blanco. Los líderes religiosos de Jerusalén no soportaban que, a pesar de la muerte de Jesús, su nombre siguiera creciendo. Santiago era una figura cada vez más influyente. Entonces, tomaron una decisión drástica. Lo arrestaron a plena luz del día frente a aquellos que lo conocían y lo amaban. Lo arrastraron hasta el pináculo del templo, el punto más alto, donde no había escape. Le exigieron que negara públicamente a Jesús. Le ofrecieron su vida a cambio de su silencio.
Pero Santiago no se acobardó. Desde lo alto del templo elevó la voz por encima de todos y proclamó: Jesús, el Hijo del Hombre, está sentado a la diestra del Padre y volverá en gloria. El lugar entero se estremeció. Los líderes religiosos, enfurecidos por su valentía, lo empujaron al vacío. Santiago cayó desde las alturas, pero no murió. Su cuerpo golpeó el suelo con fuerza, pero aún respiraba. Sangrando, con los huesos fracturados, se arrodilló en medio del polvo y oró, no por él, por ellos. Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero no hubo compasión. Un hombre, lleno de odio, corrió hacia él con un garrote. Un solo golpe en la cabeza fue suficiente para apagar su vida. Así murió Santiago el Menor, con oración en los labios y perdón en el corazón. Su sangre se mezcló con la tierra del templo, el mismo lugar donde tantos profetas fueron rechazados y donde Jesús fue sentenciado. Mientras esa sangre aún se secaba sobre las piedras, el Evangelio seguía avanzando hacia el este. En tierras lejanas, dos apóstoles proclamaban juntos la verdad que transformaba corazones. Y allí también encontraron su final: Judas Tadeo y Simón el Celote. Judas, pero no el traidor. Por eso, muchos lo conocían como Tadeo, para no ser confundido. Fue uno de los 12. Después de la resurrección, emprendió un viaje misionero hacia Oriente. Predicó en Samaria, Siria, Mesopotamia y finalmente llegó a la lejana Persia, donde los dioses de piedra y los sistemas de poder temblaban ante la verdad del Evangelio. Con humildad y firmeza, Tadeo conquistó corazones. Hombres sencillos, mujeres marginadas, incluso miembros de la nobleza se rendían ante el mensaje de amor y esperanza. Pero los sacerdotes paganos vieron en él una amenaza. Lo arrestaron, lo acusaron de perturbar el orden y lo llevaron ante las autoridades como agitador. Fue golpeado, humillado, amenazado, pero no negó su fe. Junto a él fue apresado otro apóstol, Simón el Celote. Ambos fueron llevados a juicio. Ambos fueron condenados y juntos enfrentaron el martirio. Judas Tadeo fue brutalmente golpeado con una maza de hierro. Su cuerpo se desplomó, pero su fe seguía firme. Simón enfrentaría su propio final, pero como si el castigo no hubiese sido suficiente, a Simón también lo ejecutaron. Fue decapitado sin juicio justo, sin audiencia pública, solo el eco del golpe final y su sangre derramada sobre tierra extranjera, muy lejos de Jerusalén, pero bajo la mirada del cielo. La Iglesia jamás olvidó su nombre. Con el paso de los siglos, mientras su historia se desvanecía entre las páginas del tiempo, su memoria crecía en los corazones de los fieles. Fue recordado como el protector de las causas imposibles, el intercesor de los desesperados. Aquel que fue ignorado en vida, fue exaltado por Dios, porque así es el reino de los cielos. Los últimos serán los primeros. Simón el Celote. Antes de conocer a Jesús, Simón pertenecía a un grupo radical que soñaba con liberar a Israel del dominio romano por medio de la violencia. Era un hombre forjado en lucha, un guerrero dispuesto a matar por su nación. Pero entonces encontró al Mesías. Y Jesús no lo llamó a tomar la espada, sino a rendirla. No le pidió que diera su vida por una bandera, sino por sus enemigos. Y Simón aceptó. Caminó al lado de los 12, aprendió en silencio, y cuando su maestro fue clavado en una cruz, él no huyó. Se convirtió en testigo del amor que vence al odio. Después de la resurrección, llevó la buena noticia lo más lejos posible. Junto a Judas Tadeo, cruzó desiertos, montañas, pueblos paganos, hasta llegar a Persia. Allí, el mensaje volvió a sacudir los cimientos del poder. Ídolos fueron derribados, multitudes se convirtieron, y los líderes religiosos locales vieron en ellos una amenaza. Fueron arrestados, su destino sellado.
El martirio de Simón ha sido narrado de distintas formas por la tradición. Algunos creen que fue cortado en dos, como el profeta Isaías. Otros afirman que fue crucificado junto a Tadeo, suspendido de una cruz por predicar a Cristo. Cualquiera que haya sido el método, el final fue el mismo. Dio su vida, murió en una tierra lejana. No hay tumbas con su nombre, ni escritos que detallen sus últimos momentos. Pero no murió en soledad, murió como uno de los suyos, y murió por amor. La sangre de Tadeo y Simón empapó las tierras persas, pero aunque cayeron, la misión no se detuvo. Donde unos fueron silenciados, otros levantaron la voz. Mateo. Su nombre original era Leví, hijo de Alfeo. Recaudador de impuestos, empleado del imperio, cobraba dinero a su propio pueblo. Por eso era visto como traidor, ladrón, vendido, un símbolo de corrupción. Pero un día Jesús pasó por su mesa, lo miró con compasión y le dijo solo dos palabras: «Sígueme». Mateo no hizo preguntas. Se levantó y lo siguió. Desde aquel instante fue testigo de milagros, parábolas, tempestades calmadas y muertos resucitados. Escuchó el sermón del monte. Vio a Jesús mirar con ternura a los despreciados y entendió que él mismo había sido alcanzado por la gracia. Después de la resurrección, Mateo no volvió a la oficina de impuestos. Tomó un pergamino y comenzó a escribir. Su evangelio fue dirigido a los judíos, a sus hermanos, a quienes aún esperaban al Mesías sin saber que ya había venido. Mateo escribió con precisión, con orden, como quien conoce las Escrituras y las ve cumplirse. Mostró que Jesús no era un profeta más, era el Cristo, el Hijo de Dios, el Rey prometido por siglos. Pero no solo escribió, Mateo también predicó, viajó a Etiopía, Persia y otras regiones de África y Asia, llevando la palabra donde jamás se había escuchado el nombre de Jesús, hasta que un día, mientras celebraba la Eucaristía, fue rodeado por líderes religiosos furiosos. Lo acusaron de blasfemia, de atacar sus tradiciones, de proclamar un reino invisible, y entonces lo atacaron. Algunos relatos dicen que fue apedreado hasta morir. Otros, que fue brutalmente atravesado por una espada mientras servía el pan de vida. Pero todos coinciden en algo: murió con los ojos puestos en Cristo. Nunca abandonó la cruz que tomó aquel día, cuando dejó atrás la recaudación y eligió seguir al Maestro. Murió como vivió, obedeciendo. Hoy, millones de personas leen su evangelio sin saber que cada palabra fue escrita por un hombre que renunció a todo, por amor. Mateo no solo escribió sobre Jesús, murió por él. Y su sangre, derramada lejos de casa, sigue hablando con poder. No hay nadie tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia. Después de la muerte de Mateo, el evangelio no se detuvo. Cruzó aún más fronteras, atravesó desiertos, montañas y océanos, alcanzando tierras aún más distantes y hostiles. Uno de los que se atrevió a ir hasta el fin del mundo fue aquel que una vez dudó: Tomás. Su nombre era Tomás, pero la historia lo bautizó con otro título: el incrédulo. Fue recordado por ese instante específico, justo después de la resurrección, cuando los demás discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Y él, con escepticismo, respondió: «Si no veo en sus manos la marca de los clavos, y no pongo mi dedo en su costado, no creeré». Pero esa frase no fue el final de su historia, fue su comienzo. 8 días después, Jesús volvió a aparecerse, y esta vez Tomás estaba presente. El Maestro no lo reprendió, no lo avergonzó. Solo extendió sus manos heridas y le dijo: «Toca, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás, con el alma quebrada y el corazón ardiendo, cayó de rodillas. Ya no necesitaba tocar, solo verlo fue suficiente. Entonces pronunció una de las confesiones más poderosas del Evangelio: «Señor mío y Dios mío». Desde ese día, Tomás jamás volvió a dudar.
Después de Pentecostés, fue uno de los apóstoles que viajó más lejos. Mientras algunos se quedaron en Asia Menor o Europa, él fue hacia el este. Cruzó Persia y llegó hasta la lejana India. Sí, el que una vez dijo, si no veo, no creo, fue quien llevó el mensaje de Cristo a uno de los rincones más remotos del mundo antiguo. En lo que hoy es Chennai, fundó comunidades, bautizó creyentes, levantó iglesias y sembró esperanza. Pero predicar a Cristo en tierra de ídolos era arriesgar la vida. Las conversiones crecían y también las amenazas. Un día, mientras oraba en una colina sagrada, fue emboscado. Un grupo de hombres lo rodeó con lanzas y sin piedad lo atravesaron. Su cuerpo cayó de rodillas, su boca aún pronunciaba plegarias, su sangre se mezcló con la tierra que había trabajado para Dios. Aquel que un día dijo, no creeré, murió creyendo con todo su ser. Hoy su tumba sigue en la India y millones lo veneran como el apóstol que llevó la fe a lo imposible, como el hombre que necesitó ver, pero que después vivió por fe. Tras su muerte, otro apóstol cruzó caminos similares. También se adentró en las regiones más difíciles de Asia y enfrentó uno de los martirios más brutales registrados por la tradición. Su nombre, Bartolomé. Antes de ser discípulo, su nombre era Natanael. Era estudioso, sincero, profundamente judío, pero también escéptico. No se dejaba impresionar fácilmente. Cuando escuchó por primera vez que el Mesías venía de un lugar como Nazaret, su reacción fue inmediata. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Una pregunta cargada de duda, pero también de honestidad. Natanael no fingía creer. No seguía por moda ni por presión. Entonces su amigo Felipe lo llevó ante Jesús, y antes de que él pudiera hablar, Jesús lo miró y dijo, «Aquí tienes a un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael se sorprendió. «¿Cómo me conoces?», preguntó. Y Jesús, con ternura divina, le respondió, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Nadie sabía lo que Natanael había orado, pensado o sentido bajo aquella higuera, excepto Dios. Con los ojos llenos de asombro confesó, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Desde ese momento, nunca se apartó. Después de la resurrección, fue enviado a predicar el Evangelio a tierras extranjeras. Viajó por Arabia, Persia, India, Mesopotamia y finalmente llegó a Armenia. Allí proclamó a Cristo en medio de un pueblo entregado a la idolatría, pero su mensaje no fue ignorado. Se convirtió a muchos, incluso a miembros de la realeza, y eso lo condenó. Los sacerdotes paganos, al ver su influencia crecer, lo señalaron como enemigo del orden religioso, lo acusaron de traición espiritual, y entonces no lo apresaron simplemente para matarlo, querían destruirlo por completo. Querían borrar su cuerpo, silenciar su nombre, arrancarlo de la memoria colectiva, convertirlo en advertencia viva de lo que sucede cuando alguien desafía a los dioses de piedra. Así comenzó uno de los martirios más brutales en toda la historia del cristianismo. A Bartolomé lo desollaron vivo. Su piel fue arrancada mientras aún respiraba, mientras su corazón seguía latiendo, y sus labios seguían orando. Después lo decapitaron. Su cuerpo fue enterrado en tierra extranjera, pero su testimonio quedó grabado para siempre en los cielos. Con el pasar de los siglos, los artistas cristianos comenzaron a representarlo con un cuchillo en la mano o cargando su propia piel como símbolo del precio que pagó por ser fiel. Porque Bartolomé murió con el rostro hacia el cielo, el mismo rostro que Jesús miró aquel día, y lo llamó sin engaño. Y así vivió hasta el final. Pero nadie imaginaba que tras su martirio desgarrador, el siguiente en caer sería su propio amigo, Felipe, el mismo que un día lo había llevado a conocer al Mesías. Felipe era de una aldea de pescadores al norte de Galilea. Allí vio a Jesús por primera vez, y cuando el maestro lo llamó, no dudó.
Con el corazón encendido, corrió a buscar a Natanael, quien luego sería Bartolomé, y le dijo con alegría: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, hijo de José, de Nazaret». Natanael respondió con escepticismo, pero Felipe no lo presionó, no lo debatió. Solo le dijo una frase que cambiaría la historia: «Ven y ve». Así era Felipe, directo, sencillo, auténtico. Fue testigo de grandes milagros. Estuvo allí cuando Jesús alimentó a 5.000 con solo 5 panes y 2 peces. Tras la resurrección no se quedó en Jerusalén. Viajó al norte, cruzó Asia Menor y llegó a Hierápolis, una ciudad griega repleta de templos dedicados a ídolos. Allí, la luz del Evangelio empezó a disipar las sombras. Felipe predicaba con convicción, sin rodeos. Jesús es el Hijo de Dios. Él resucitó. Él es el único camino. Muchos creyeron, entre ellos la esposa del procónsul romano. Ella, con el alma inquieta, buscó a Felipe en secreto y le pidió escuchar más sobre ese Jesús que tanto mencionaba. Él le habló de la cruz, del perdón, del reino eterno, de un Dios que no exigía sacrificios humanos, sino que Él mismo se entregó por amor. Sus palabras atravesaron su corazón, y esa misma noche ella creyó y fue bautizada. Pero cuando el procónsul descubrió lo sucedido, estalló en ira. Como un predicador extranjero sin poder ni armas, había conquistado el corazón de su esposa. Lo vio como traición, como humillación pública, y entonces lo arrestó. Lo condenó no solo a morir, sino a convertirse en espectáculo, una advertencia sangrienta. Pero ni siquiera encadenado, Felipe se calló. Siguió predicando, hasta que se dictó la sentencia. Algunos dicen que fue apedreado en público por líderes religiosos, otros que fue crucificado boca abajo, como Pedro. Pero todos coinciden en una cosa: Felipe murió proclamando a Jesús, y cuando su voz se apagó, ya había encendido un fuego que ni Roma pudo extinguir. Después de su muerte, solo quedaba uno, el más joven cuando todo comenzó, y ahora, el último en pie, el apóstol Juan. Uno a uno habían partido: Pedro, crucificado de cabeza en Roma; Santiago, decapitado en Jerusalén; Andrés, colgado en una cruz en forma de X; Tomás, atravesado por lanzas en la India; Felipe, ejecutado en Hierápolis; Bartolomé, desollado vivo; Mateo, asesinado durante la celebración de la Eucaristía; Simón y Judas Tadeo, masacrados en tierras paganas; Matías, apedreado; hasta Judas, el traidor, encontró su fin por su propia culpa, y solo quedaba uno: Juan, el más joven de todos, y ahora el más anciano. Sus ojos eran los únicos que aún recordaban con claridad el rostro del Maestro, porque Juan fue testigo de todo. Junto con su hermano Santiago, fue llamado por Jesús mientras remendaban redes a la orilla del mar de Galilea. Pero Jesús no solo lo llamó, lo amó. Juan estuvo con él en Getsemaní, cuando el Hijo de Dios sudaba sangre. Y mientras los demás discípulos huían, él fue el único que permaneció a los pies de la cruz. Allí, mientras la sangre del Cordero caía sobre la tierra, Jesús lo miró, y con su último aliento de amor, le confió a su madre: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre». Desde ese día, Juan cuidó de María como un verdadero hijo y como un discípulo fiel. Tras la resurrección, fue uno de los primeros en correr al sepulcro. Llegó antes que Pedro, pero no entró. Esperó, y cuando vio la tumba vacía, creyó. Desde el primer instante, sin pruebas ni argumentos, solo fe. Con los años, su ministerio creció. Viajó, predicó, escribió. Se convirtió en padre espiritual de muchas iglesias, especialmente en Éfeso. Y aunque fue el único apóstol que no murió mártir, eso no significa que no haya sufrido. Juan vivió más que todos, pero también vio partir a cada uno de sus hermanos, uno por uno.
Los vio ser perseguidos, arrestados, torturados, asesinados. Y él seguía aquí, cargando la soledad del último testigo, la tristeza del que ha visto demasiado. Fue arrestado, también perseguido, llevado a Roma bajo el reinado del emperador Domiciano, quien buscaba silenciarlo de la manera más cruel. Ordenó lanzarlo a una caldera de aceite hirviendo. El pueblo se reunió esperando ver cómo se retorcía, cómo gritaba, cómo se consumía en llamas. Pero Juan no gritó, no se quemó, no murió. Salió de la caldera como Daniel del foso de los leones, ileso, sin una sola herida, como si el fuego reconociera que ese cuerpo ya ardía, pero en Espíritu Santo. Temiendo que su supervivencia se convirtiera en una señal divina, el imperio decidió exiliarlo. Lo enviaron a una isla desierta, rocosa, azotada por el viento, Patmos. Allí, rodeado de mar y silencio, Dios volvió a hablar. Fue en un día del Señor, mientras oraba en soledad, que Juan escuchó una voz potente, como trompeta, que rompió los cielos. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y Juan se estremeció. De pronto, ya no estaba en la isla. El cielo se abrió y vio a Jesús, pero no al Jesús que recordaba. Era fuego, era gloria, era eternidad. Vio a uno como el Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga, el cabello blanco como lana pura, los ojos como llamas de fuego, los pies como bronce ardiente, y su voz como el rugido de muchas aguas. Juan no pudo sostener la visión, cayó como muerto, pero entonces Jesús puso su mano sobre su hombro y le dijo: «No temas, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del infierno». Y en ese instante el cielo descargó su mensaje. Dios le reveló el destino final de la humanidad, la victoria del Cordero y la gloria eterna. Le dijo: «Escribe todo lo que veas». Y Juan obedeció. Allí, desde la isla más olvidada del imperio, escribió el libro que sellaría las Escrituras, el Apocalipsis. Recibió visiones de los últimos tiempos, cartas a las 7 iglesias, la sala del trono, el libro sellado, los jinetes, las trompetas, los juicios, la caída de Babilonia y finalmente la Nueva Jerusalén. Años pasó en Patmos, años de revelaciones, de soledad, de cielos abiertos, hasta que el exilio terminó. Domiciano murió y su sucesor permitió el regreso de los exiliados. Cuando Juan volvió, los cristianos de Asia Menor lo recibieron con lágrimas en los ojos. Era la última voz viva de Jesús. Los ancianos lo abrazaron, los creyentes lo miraban con asombro, pero Juan no se retiró, no se quedó en silencio. El mundo se llenaba de falsas doctrinas, de confusión, de mentiras disfrazadas de verdad, y Juan volvió a levantar su pluma, escribió 3 cartas más, y en ellas dejó su alma. En la primera proclamó con pasión: «Dios es amor, y el que no ama no ha nacido de Dios». En la segunda, advirtió sobre los engañadores que negaban que Jesús había venido en carne. Y pidió a los creyentes que no se dejaran contaminar por la mentira. En la tercera, escribió a su amigo Gayo, animándolo a permanecer firme y denunciando a quienes usaban la iglesia para su propio beneficio. Incluso en su vejez, Juan seguía luchando por la verdad, y su mensaje siempre fue el mismo. El amor no necesita muchas palabras, porque Juan había visto al Verbo con sus propios ojos, había caminado junto a la luz y había sentido el latido del corazón de Dios. Pasaron los años, y aunque su cuerpo envejecía, su espíritu seguía encendido como una llama que no se apaga. Su cabello era blanco como la nieve, sus manos temblaban por el peso de los años, y sus pies ya no podían sostenerlo, pero su voz aún llevaba fuego. Ya no podía caminar hasta las reuniones de los cristianos, así que lo llevaban en brazos.
y cuando todos se reunían a su alrededor, un profundo silencio envolvía la congregación. Entonces, con voz suave, siempre decía lo mismo: aménse los unos a los otros. Las primeras veces todos escuchaban con atención, pero con el tiempo, al oírlo repetir una y otra vez, algunos comenzaron a preguntarse: Maestro, ¿por qué siempre dices lo mismo? Juan sonrió con ternura y respondió: porque es el mandamiento del Señor, y si lo cumplen, eso será suficiente. Pasaron los días, las semanas, los meses, y una noche, en la calma de su habitación, rodeado de discípulos, Juan cerró los ojos por última vez. Tenía casi 100 años. Partió en paz, en Éfeso, no con miedo, sino con esperanza. Fue el único apóstol que no murió por la espada, sino por la eternidad. La última voz viva de Cristo se apagó en la tierra, pero su eco sigue sonando en el cielo. El último de los 12, el último testigo, el hijo adoptivo de María, el profeta del Apocalipsis, nos dejó algo más que recuerdos, nos dejó una puerta abierta hacia la eternidad. Y al final de su evangelio, de sus cartas y de su visión, nos dejó estas palabras: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Que este video te recuerde lo que le debemos a estos 12 hombres. Hombres comunes, que renunciaron a todo y entregaron su vida para que tú y yo hoy conozcamos a Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, dale like a este video, compártelo con otros creyentes y comenta abajo: gracias, Jesús, por cada uno de tus apóstoles. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos, porque esta historia aún no termina. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Nos